Bueno, vamos a compartir. No tengo cómo compartir. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta mañana. En esta tarde, perdón, les saludamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Dando las gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente en nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. Con problemas un poquito, pero bueno, vamos a orar primeramente en el Salmo 34, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Bendiciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo, hoy exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Padre eterno, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te exaltamos, te bendecimos porque solamente tú eres Dios, arriba en el cielo como también abajo en la tierra. Tú eres Dios todopoderoso, grande y fuerte. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras debilidades y por todas nuestras flaquezas. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor amado, y que todo lo que hagamos sea para engrandecer tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Tengo que salir.
Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús y Salvador. Amén. Nuestro Dios, saludamos a todos los santos en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza un poquito antigua, amén, pero que eran de las bonitas, amén, de las que hablaban del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están con nosotros en sintonía y también damos la bienvenida a nuestro hermano Alberto Catejo y nuestro hermano Leopoldo Prieto. Mi hermano Alberto, salúdenos por favor en esta hora. Dios le bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermano Leopoldo, pastor? Un gran abrazo. También hacia todos aquellos que nos van a acompañar a través de la señal y también a los que con el tiempo, ¿no es cierto?, podrán vernos en diferido. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Mi hermano Leopoldo Prieto, Dios le bendiga. Hoy día llegamos al unísono, ¿no? Gloria al Señor. Está mudo, parece, ¿no? Está mudo. No se le escucha. No. Algo tiene, no. ¿No lo tiene muteado de ahí usted? No. A ver, voy. ¿Qué? No, yo no, solamente puedo controlar el mío, ¿no? ¿Algo apretó el hermano Leo? ¿Ah? Si el micrófono aparece con una X es porque está bloqueado de... ¿Hermano Leo? Mensaje de texto. Va a salir, salga y entre. Ya. Salga y entre. Vuelva a entrar. Ahí está. Empezamos con problemas. Bueno, estuvimos viendo el programa de la hermana María Sobarzo como a las 6:30. Le damos a cobrar sentimiento porque no hizo la propaganda del programa nuestro. Pero también creo que ella tuvo problemas para entrar. Yo la estaba viendo desde otro Facebook, por eso no me veía que yo la estaba viendo, pero ella decía que tuvo problemas para entrar
y ¿cuánto se llama? Aquí estamos grabando. Ahí estamos. Ahora, hermano, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Sí, perfecto. Yo estaba pensando en contratar esto como de señas. Ya, para que le comentaba al hermano Alberto que nuestra hermana María Sobarzo en el programa a las 6:30 también tuvo problemas para entrar con el internet, no sé qué pasó. Acá igual se le cortó varias veces al final, así que no pudimos verla, pero pudimos escuchar también la enseñanza que hizo con respecto al matrimonio. Parejita, amén. Bien, mi hermano, perdón. Lo que nos convoca. Libro de los Hechos, capítulo 2. Partiría mi hermano Alberto, ¿cierto? Con los primeros 13 versículos. Hermano Alberto, somos todos oídos. Amén. Dice así el capítulo 2, versículo del 1 al 3, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros cada uno hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Quisiera empezar diciendo que hoy en día tanto la palabra pentecostés o pentecostales como la palabra apostólico ya no se otorgan más nombres porque está saturado el sistema, y a uno le gustaría de repente, hermano Leo, pastor, y sintonía a todo que nos está viendo, que a veces las personas tuvieran un buen diccionario donde pudieran buscar el significado de las palabras, porque Pentecostés viene del griego, del adjetivo griego pentekos, y equivale a 50. Y esto porque a los 50 días entre el comienzo de la fiesta de los panes sin levaduras y la fiesta de las primicias, fiesta de la semana o Pentecostés, como posteriormente pasó a llamarse, de ahí toma el nombre, es netamente una fiesta judía que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? La palabra, por ejemplo, cuando usted ve iglesia metodista pentecostal, quiere decir iglesia metodista 50. Eso es lo que quiere decir. Y cuando se autodenominan apostólicos, la palabra apóstol viene de apóstolos, que significa enviado. Por lo tanto, yo no sé qué plus que le da a la persona el tener el autoproclamarse pentecostés, apostólico. Nosotros somos la iglesia del presente, dijimos la iglesia del pasado, en el pasado, en cuanto a gloria, en cuanto a milagros, en cuanto a prodigio, nunca vamos a lograr lo que ellos lograron,
y aquellos que esperan un segundo Pentecostés se equivocan rotundamente. Otros buscan el avivamiento, la palabra avivamiento no existe en la Escritura, por lo tanto lo que hay que buscar es la llenura del Espíritu Santo. Y hay quienes creen que va a venir un gran avivamiento antes de que el Señor venga. No es así. La Escritura nos habla que la maldad se va a multiplicar, el amor de muchos se enfriará. También dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. No estoy diciendo esto con el afán de desanimar a nadie, estoy siendo realista frente a lo que está escrito, ¿no es cierto? Como digo, hay un afán exagerado por autodenominarse pentecostales, más que al hecho de estar unánimes y juntos, porque lo que Dios pide es precisamente eso, la unidad en el Espíritu. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice Pablo, ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La solemnidad, decimos a nuestra hermana María Sobarzo, mi hermana de Vergara, a nuestra hermana Osmilda Torres Muñoz, ¿no es cierto? Dios bendiga a nuestros hermanos cubanos, a nuestros hermanos venezolanos y así a todos nuestros hermanos que están esparcidos a lo largo de la tierra. La solemnidad que tenía este día, me refiero, la fiesta de las primicias, consciente o inconscientemente, el ambiente que allí reinaba era de unidad, fraternidad, recogimiento, entre otras cosas. Y hay otro factor de suma importancia, como lo es su permanencia en Jerusalén, obedeciendo al mandato que el Señor Jesucristo les había dicho en Mateo, en los Evangelios, y que también es recordado en Hechos capítulo 1, verso 4, donde dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Hoy día es fácil decir, tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero hay unanimidad entre los creyentes, hay obediencia, hay fe para esperar en dichas promesas. Nosotros acá vemos que los discípulos no se movieron, no se fueron de Jerusalén hasta que recibieron la promesa. Y el verso 2 dice, de repente vino en el cielo un estruendo, ¿cómo? No dice, esto que emplea aquí son símiles. Cuando el hermano Leo que estaba explicando Apocalipsis, verá que allí se usan muchos símiles y el apóstol se cuida mucho de dar figuras que puedan incitar a la idolatría, ¿no es cierto? Sí, amén. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, obsérvese, porque a veces cuesta poco, ya todos los hermanos, las sillas a un rincón y todos de pie aquí adelante, y hay gente que llega con enfermedad de la columna, llega gente con distintos, cansados, todo, entonces eso es un show totalmente aparte. Y se les aparecieron lenguas repartidas de nuevo, como de fuego, no de fuego. Amén. Asentándose sobre cada uno de ellos. Vino del cielo, de donde también vino el Señor Jesús, y de donde también, como dice el pastor Santiago en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, amén, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vino del cielo, y esto quiero aclararlo, porque allá en el Monte Carmelo, cuando, ¿no es cierto?, los Baales estuvieron haciendo el ridículo hasta la hora del sacrificio, hasta las 3 de la tarde, y posteriormente Elías ordena que la zanja se llene con agua hasta que rebose. Elías
quería dar testimonio que ese fuego que iba a aplacar la ira de Dios para consumir el holocausto, venía de arriba, ¿no es cierto? Sería un poco ingenuo pensar que venía de abajo, puesto que el profeta había hecho llenar la zanja hasta que desbordó con agua. Por lo tanto, cuidémonos de los fuegos extraños, y no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como aquellos hijos de Coré que ofrecieron un fuego extraño, ¿no es cierto? En consecuencia que no les correspondía a ellos. Y hoy en día es fácil aceptar cualquier cosa que traiga ruido, que traiga, ¿no es cierto?, griterío, es confundido con el mover del Espíritu Santo. Acá no hay ningún desorden, porque la Escritura dice que Dios es Dios de orden. Entonces, los símiles que hace Juan y compara, ¿no es cierto?, que hubo un estruendo, Lucas, como de un viento recio, está en consonancia con lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Amén. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tanto la palabra espíritu como la palabra viento, escrita en hebreo, tiene la misma consonancia, ruaj, ¿no es cierto? En Génesis vemos nosotros que hay Biblias que traducen donde dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos que hay Biblias que traducen un viento de Dios se movía sobre la faz del agua, porque tanto para la palabra viento como espíritu se escriben de la misma manera, pero no pudo ser un viento porque los elementos fueron creados en el cuarto día y estamos hablando del primer día, ese es otro tema aparte. Sí, y si el sonido como de un viento recio les proporcionó una experiencia audible, ellos lo escucharon, la lengua como de fuego les proporcionó una experiencia visible. Amén. ¿No es cierto? Aunque hemos repetido hasta el cansancio, hoy en día nosotros, aunque no veamos nada, nosotros andamos por fe y no por vista. Amén. La fe plantea que no tenemos que ver nada para creer que Dios habita en medio nuestro. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina Medina Varte, que también nos está saludando. Amén. La escena que vemos nosotros aquí es muy gráfica. Personas obedeciendo al Espíritu Santo y no personas pretendiendo dirigir al Espíritu Santo como se hace hoy en día. Cultos manipulados por el hombre, cultos que tienen un determinado esquema, cultos cuadrados, absolutamente cuadrados, donde pareciera que uno vio y escuchó un culto y lo ha visto todo, porque el organigrama es el mismo, repetitivo. Tan solo recordemos que por la desobediencia del hombre, en la torre de Babel fueron confundidas las lenguas. Ahora, la obediencia de aquel grupo, ¿no es cierto?, de permanecer en Jerusalén, el proceso se revierte y los extranjeros les podían escuchar, hablar cada uno en su propia lengua. Y los versos del 5 al 6 dicen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acá no hay nada que sea producto de la improvisación, como hemos dicho, y tampoco de la casualidad. Esta alta convocatoria, producto de la fiesta de Pentecostés, no fue casual. No. Cuando había mal tiempo, hacía que a las otras fiestas fueran muy pocas personas.
Por lo tanto, a la fiesta de las semanas, o primicia, Pentecostés, como quiera llamarse, acudía mucha gente, ¿no es cierto?, que respetaba las fiestas establecidas por Dios. Acudía en forma masiva y posteriormente serían ellos, porque hablan de piadosos, los que a su regreso contarían las maravillas obradas por Dios, y más allá de aquello también llevarían el mensaje que el Espíritu Santo les habló por boca de los apóstoles. Entonces era una forma de propagación del Evangelio. Lo mismo resultaba con las persecuciones, ¿no? Que los discípulos, lejos de amedrentarse con las persecuciones, esto servía para que el Evangelio fuese predicado en otros lugares del mundo. Si estaban atónitos el 7 y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos todo esto que hablan, esto porque los galileos eran, ¿no es cierto?, mirados de manera un poco despectiva, y para el resto de la sociedad no eran muy cultos. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 4, verso 15: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces era llamada Galilea de los gentiles. Pero ¿qué llamó la atención de los que estaban aquel día en la casa? Como habían dicho, el día que el Señor Jesucristo fue enjuiciado, ¿qué fue lo que llamó la atención de aquellos que escucharon hablar a Pedro? Mateo 26, verso 73, nos proporciona esa información. Dice: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Yo escuché una analogía en una oportunidad donde dice que un cristiano debe hablar diferente a los demás. Es verdad, no debe hablar como el resto del mundo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Escritura, sino la que sea necesaria para nuestra edificación. Pero no es acá lo primordial. Lo que pasa es que ellos tenían un acento que los hacía distinguirse del resto, y nosotros vemos acá cuando viene una persona del norte, cuando viene del sur, es fácil de descubrir también por el tema de acento. Y cuando hubo una guerra civil entre el pueblo de Israel, la relata Josué capítulo 12, versos 5 y 6, dice: cuando alguien de Efraín quería cruzar el arroyo, ¿no es cierto?, y pasarse a los de Galaad durante aquella guerra, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces los galileos no eran precisamente los más cultos. Pero todo esto está en consonancia con la Escritura, porque luego el apóstol diría que Dios llamó, ¿no es cierto?, de lo vil, de lo poco, de lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a los sabios, de lo necio, llamó. Entonces, y ahí vemos que tenían cierta dificultad incluso con manejar el lenguaje, y por eso la sorpresa tan grande de aquellos que estaban residiendo en Jerusalén, no que fueran residentes, porque dice moraban, pero estaban un tiempo para después regresar a sus respectivos países, donde muchos nacieron allá y habían adoptado también su lengua. Entonces, el hecho de que cuando el Señor transforma el corazón de un drogadicto, de un alcohólico, transforma el corazón de un delincuente, de un terrorista, produce lo que produjo la conversión del apóstol Pablo, donde muchos decían: ahora predica la fe que antes asolaba, ¿no es cierto? Y esto hace que
la grandeza de Dios sea resaltada y no la elocuencia del hombre. El verso del 8 al 12 nos relata que muchos del presente, aunque judíos por religión, habían nacido en otros países y, como dije, habían adoptado el idioma del país donde habitaban. La lista del gentilicio presente concuerda con el verso 5 que dice: moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, esto es, de todas las naciones habitadas por aquel entonces. Y el verso 13, aquí, este es el eterno drama, tanto de la iglesia primitiva como de la presente. Siempre dentro de la iglesia había dos grupos, ¿no es cierto? Vamos a usar una palabra ahí en chileno, el que atornilla al derecho y el que atornilla al revés. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mientras unos estaban tan atónitos, otros se burlaban. Y el sustantivo otros viene del griego heteros y equivale a otro de clase distinta, judaizante quizá, que no entendían ninguna de las lenguas habladas por los discípulos, ¿no es cierto? Eso a grandes rasgos, por resumir, porque acá también tenemos un fragmento de tiempo para cada uno, queda mucho que decir, pero ya nuestro pastor, mi hermano Leo, ellos también pueden intervenir sobre lo que yo he leído y explicado también. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto, amén. Sí, al final en el resumen y conclusión, ahí se me fue mi hermano Alberto. En el resumen y conclusión, ahí vamos a ver, opinar con respecto a estos primeros 13 versículos, ¿cierto? Que nos narran el acontecimiento, uno de los primeros acontecimientos de la iglesia. Aquí va a volver mi hermano Alberto. Vamos. Ahí está. Ahora sí que sí, ya. Mi hermano Leopoldo, tenemos desde el verso 14, este es más largo, hasta el 42, pero usted puede ir resumiendo ahí, ¿ya? Hay mucha... Igual, este capítulo no lo vamos a poder exhortar todo como quisiéramos, porque sí, es mucha la riqueza que tiene el libro de los Hechos, tal como enseñaba nuestro hermano Alberto el otro día. El libro de los Hechos no se ha cerrado todavía. Los hechos de los creyentes siguen funcionando, siguen generándose hoy día, porque el Espíritu Santo sigue con la iglesia y en la iglesia, que somos cada uno de los creyentes. Amén. Bueno, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, recuerde que Judas ya se había suicidado, pero Pedro eligieron a Matías, por suerte echaron suerte y pusieron a Matías en ese oficio. Amén. Creyendo que era un ministerio, pero no era un ministerio, era un oficio el que ejercía Judas. Por lo tanto, después es el mismo Señor el que toma a Pablo, lo aparta y lo pone en el ministerio. Él mismo lo elige, ¿ya? Y dice, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Recuerde que anteriormente ellos pensaban que, dijeron, estos están llenos de mosto, el mosto del vino, estos están llenos de vino, están ebrios, ¿ya? Y Pedro hace la aclaración diciéndole, estos no están ebrios, ¿ya? Dice, sea notorio, estos no están ebrios como vosotros suponéis, ¿ya? Porque la gente tiende a suponer cosas, ¿ya? Cuando no entienden los caminos y las manifestaciones de Dios, ¿ya? Entonces, por eso Dios dejó su palabra, para que no tengamos que suponer nada. Amén. Solo hay que leerla. A los que no les gusta suponer en vez de leer, ahí está el consejo primero, hay que leer primero, ¿ya? Y no suponer, ¿ya? Puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día en Israel, el día comenzaba a las 7 de la mañana, esa era la primera hora. La hora tercera era a las 9 de la mañana, ¿ya? Esa es la hora en que también crucificaron al Señor, ¿cierto? A las 9 de la mañana. Esa era la tercera hora. Y se contaba secuencialmente. 7 a 8 había una hora, 8 a 9, ¿ya?
7, 8, 9. Ahí estaba la tercera hora del día. Más dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace Pedro? Su discurso parte primero tomando las palabras del profeta dichas por el Señor, o dichas del profeta por la inspiración del Señor. ¿Ya? No dijo, yo les voy a decir lo que hay que hacer, yo les voy a contar. No, él dijo, esto es lo dicho por el profeta. Aquí no hay ninguna improvisación. Habían pasado muchos años que el profeta había hablado en nombre del Señor y esta profecía se cumple aquí. Amén. Esto es lo que releva el apóstol Pedro. Esto es lo dicho por el Señor a través del profeta. No hay para qué asombrarse, no tiene por qué pillarnos ¿cierto? De sorpresa, porque en definitiva los que estaban ahí, hombres y mujeres religiosas, ya conocían la Escritura. Por lo tanto, sabían lo que había dicho el Señor a través del profeta Joel. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿ya? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo este relato que hace, ¿cierto? Todo este recordatorio de las palabras, de la profecía que el Señor envió a través del profeta Joel, ¿ya? Lo que apunta es al cumplimiento de la palabra, de la promesa que le había hecho. Dios hizo una promesa que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre su siervo y sobre su sierva. Y esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento, y Pedro fue el encargado de traer a la memoria estas palabras sobre todas aquellas personas religiosas que se habían reunido ahí, ¿ya? Pedro no estaba solo, estaba con los 11, ¿ya? Tal como lo expliqué al principio, 11 más Pedro eran 12, ¿ya? Pero como Judas había salido, ¿ya? Y ellos, por querer hacerle el trabajo a Dios, dijeron, elijamos al que falta porque Judas cayó en transgresión, entonces elijamos nosotros, echemos suerte, pero Dios tiene todo preparado con mucha anticipación, así que aunque estaban ahí los 12, uno no tenía ministerio, a pesar que era un varón piadoso, pero Dios tenía reservado a otros para el ministerio, para completar los 12 que Él quería que fuesen apóstoles del Señor. Porque el que elige es el Señor. A los otros 12, Él los llamó. ¿Ya? Los fue llamando. A uno dijo, ahora te haré pescador de hombres. Ven y sígueme. Entonces, eso es importante también, la relevancia que tiene hoy en día, sobre todo hoy en estos días, ¿ya? Que el que tiene que llamar al ministerio es el Señor. Y no tiene que ser porque es mi primo, porque es mi tío, porque mi abuelo, porque es mi compadre, lo voy a poner en el ministerio como pastor, porque muchas de las iglesias fracasan por eso. Son fracasos, con todas sus letras. Son un fracaso porque el que está por delante no tiene el llamamiento del Señor, ¿ya? Entonces Pedro releva estas cosas y señala, dice, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cierto? Se está cumpliendo la profecía, y habla después en el verso 19, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Todas aquellas cosas van a acontecer un poco antes que venga el Señor en su segunda venida, ¿ya? No iba a pasar ahí en lo inmediato. Lo que pasó en lo inmediato es lo que se cumplió, de lo cual ellos fueron testigos, ¿ya? Del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Pero posteriormente, ¿ya? Viene esto que señala, ¿cierto?, el apóstol Pedro, haciendo alusión a lo profetizado por el profeta Joel, y dice que dará prodigio arriba en el cielo y señal abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pero mire aquí, en el verso 21, vuelve otra vez y dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. La importancia de invocar el nombre, ¿ya? Aquellos que señalan, ¿cierto?, que hay que bautizar en Mateo 28, 19, repitiendo esa fórmula, ¿ya? Pero ahí Dios no manda a repetir, ¿ya?, esa glosa, sino que lo que manda es a bautizarse en el nombre, en singular, no en plural, no dice en los nombres, sino en el nombre. Amén. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Mandándole que guarden todas estas cosas, ¿ya? Lo que está diciendo es que hay que usar un nombre, ¿ya? Y Pedro va aquí a hacer la precisión cuando en el verso 38 dé a conocer el nombre, ¿ya? Dice, varones israelitas, porque esta palabra estaba dirigida a los israelitas. Amén. Era una promesa para el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, algunos se confunden con el concepto de nazariato, ¿ya? Pero la palabra nazareno viene de nacer con Z, ¿ya? Que es un lugar geográfico de Israel, de Nazaret, que era de aquella ciudad, ¿ya? Tal como Judas Iscariote, ¿cierto?, era de la ciudad de Iscar, ¿ya? Y así cada uno tomaba el gentilicio de la ciudad donde venía. Recuerde que antiguamente las ciudades eran ciudades-estado, eran verdaderos países, ya no como ahora, ya que ahora son países que tienen sus ciudades cada una y regiones. Antiguamente las sociedades estaban organizadas de esa manera, eran ciudades-estado, ¿ya? Entonces, él viene de la ciudad de Nazaret y por eso dice Jesús Nazareno, de la región de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, no entre nosotros, dice, entre vosotros. Era aprobado por ellos mismos, ¿ya? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, él refuerza la idea que ellos eran testigos de todo lo que Dios había hecho, ya mediante Jesús, mediante esa manifestación divina. Ellos eran testigos y les, por decirlo en buen chileno, le achaca, ¿cierto?, el testimonio a ellos. Es decir, ustedes son testigos de esto, Amén. ustedes mismos. No es lo que estoy diciendo yo, ustedes están claros de eso, ¿ya? Entonces, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios se levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué razón? Porque la Escritura enseñaba que el que guardare, ¿cierto?, estas palabras, en ellas viviría, y Cristo las guardó completamente. Amén. Por lo tanto, no podía retenerlo. Por eso dice que era imposible, ¿ya? Porque como Dios justo, ¿ya?, tenía que cumplirse la palabra en él. Sí, amén. También lo mataron, pero tenía que resucitar, porque estaba escrito que el que guardare estas palabras, todas las palabras, ¿cierto?, viviría en ellas, ¿ya? Y toma nuevamente a David, ¿ya?, como profeta y dice, porque David dice así, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando David habla de esto, está hablando de Cristo, ¿ya? Está hablando de Cristo y dice que por eso se gozó, se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza, porque al hacer el Cristo, ¿ya?, hacer Cristo el precursor de la resurrección, el primero en resucitar, guardaba la esperanza para todo el resto que vivía con esa esperanza, ¿ya? Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades era el lugar donde iban a parar los muertos, ¿ya? En griego era Hades, en hebreo era el Seol, ¿ya? Entonces, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿ya? Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenaste de gozo con tu presencia. Varones y hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque David era un profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Es decir, como era descendiente de David en la carne Cristo, y que el mismo apóstol Pablo después dice, en el libro de Romanos dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, con mayúscula, el cual es Dios, no un Dios, es Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? Entonces, Cristo en la carne es descendiente de David, pero en esencia es el Dios todopoderoso. El Rey. ¿Ya? Aleluya. El Dios invisible se hizo visible a través de ese tabernáculo de carne que venía de una línea de reyes. Venía de la línea de David. El rey David, el rey Salomón y todos los reyes que vinieron más adelante. No era cualquiera parecido. Él tiene un linaje de rey. Amén. ¿Ya? Sí, Señor. No es rey así de un día para el otro. Él viene de un linaje de sangre azul, como le dicen acá en el mundo. Los reyes eran de sangre azul, pero es mentira eso. Todos tienen el mismo color de sangre, recuerda lo que dijo el Señor. Que todos los linajes de la tierra lo hizo de una pura sangre. ¿Ya? Entonces, dice, viendo que se sentase en su trono, porque Cristo va a venir a sentarse en su trono cuando venga a gobernar sobre esta tierra durante el milenio. ¿Ya? Y viendo antes, habló de la resurrección. Mire, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Se fija como David habló de Cristo. Sí. ¿Ya? Dice, viéndolo antes, ya, antes que cualquiera de ellos, antes que Pedro mismo que está haciendo el relato, ya, David lo vio antes, ya. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí se incluye Pedro, ya. Así que este exaltado por la diestra de Dios, cuando hablamos de diestra no estamos hablando de la mano derecha, estamos hablando del poder. Este dice el poder. A este exaltado por el poder de Dios, ¿ya? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo, ¿cierto? El Pedro se le olvidó que Cristo en el capítulo 14 del libro de Juan, ¿ya? El Señor le dijo que iba a derramar sobre ellos, iba a enviar el Consolador. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y Juan dio testimonio, Juan el Bautista dio testimonio anteriormente, diciendo que el que venía detrás de él los iba a bautizar con fuego y Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, son promesas que se iban cumpliendo. Y eso es lo que está diciendo Pedro, pero que por alguna razón no la refiere, sino que nosotros hoy día, con la revelación del Espíritu Santo, podemos saber, ¿cierto?, de todas estas cosas, porque además tenemos la palabra que ellos mismos dejaron escrita, ¿cierto?, que el inspirador fue Dios y los apóstoles fueron los escribas nomás. Ellos lo escribieron nomás. Sí, amén. Pero la inspiración siempre ha sido divina, ¿ya? Por eso cuando los indoctos, los ignorantes, dicen, no, que si la Biblia está escrita por hombres, claro que está escrita por hombres. Si Pedro, Juan, Pablo, ¿cierto?, Santiago, todos eran hombres. Nunca hemos dicho que son extraterrestres, ni ángeles, ¿ya? Ni nada por el estilo. Amén. Todos sabemos que son hombres. Amén. Si la diferencia es la inspiración. Amén. ¿Quién inspira los escritos? Eso es lo que hace la diferencia. Y todo retoma, ¿cierto? Dice, porque David, en el verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es otra profecía que se va a cumplir cuando Cristo venga, ¿ya? Y una vez que Él termine de someter a todos los enemigos de Dios, estoy hablando de Cristo, la parte humana de Dios, ¿ya? La corporalidad de Dios, la imagen de Dios. La manifestación. ¿Ya? La manifestación en carne. ¿Ya? Voy a ser bien... explícito. Voy a usar estos conceptos para que quede claro. Que la humanidad de Dios, cuando Cristo en su humanidad, en su manifestación como hombre, va a someter, una vez que someta a todos los enemigos bajo sus pies,
una vez que los sujete a todos, él mismo en ese rol se va a sujetar a aquel que le sujetó todas las cosas. Es decir, como Dios. Amén. Y ya no vamos a conocer más a Cristo como mediador, como juez, como abogado, ni nada por el estilo, sino que vamos a conocerlo sola y únicamente como el único Dios verdadero, ¿ya? Y como el omnipotente. Amén. ¿Ya? De hecho, el apóstol Pablo dice, ya a nadie conozco, ni aun a Cristo en la carne. Ni aun a Cristo. Entonces, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es el último enemigo al que tiene que someter? Es la muerte. La muerte. Ese es el postrer enemigo, el último. El postrer es el último, a eso se refiere. ¿Ya? Es el último enemigo porque en el milenio también va a haber muerte, pero una vez que el Señor, después de la batalla de Gog y Magog, ya ahí va a someter, va a echar al diablo al lago de fuego. Y el último en ser echado al lago de fuego va a ser esta potestad llamada muerte, Amén. porque nunca más la muerte se va a enseñorear del hombre. No va a morir nadie más. Y ahí van a ser todos los enemigos de Dios sujetados a Dios mediante la obediencia de Cristo, mediante la victoria de Cristo. Amén. ¿Ya? Dios en su humanidad, ¿cierto?, venció a Satanás y a todas las huestes que se rebelaron contra él, ¿ya? Y recuerde lo que dijo, lo que decía el gigante Goliat, decía, envíenme a un hombre. Y Pilato, ¿qué lo dijo de Cristo? He ahí el hombre. Amén, amén. Aleluya. Y la pelea fue de hombre a diablo. Porque el diablo cobarde venció a un hombre. Dios, como es justo, dijo, venció a un hombre. Ahora, como hombre, Dios, porque Dios, si hubiese venido como Dios, basta con que diga la palabra y se acaba todo. Amén. ¿Ya? Amén. Si el diablo no, ¿ya? Entonces, como venció a Adán, él tomó la misma forma de Adán como hombre y venció. Y esa victoria fue de hombre a diablo. Amén. Amén. Para que el diablo después no tuviera excusa y dijera, pero es que eres Dios, pues. Amén. Entonces no le dejó cabida al diablo ni a ninguno de nosotros. ¿Ya? Sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ¿cierto?, que tiene el señorío, ¿ya? Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Todo este discurso, todas estas profecías que hace alusión el apóstol Pedro, lo que produjo en ellos es arrepentimiento. Se entristecieron, se compungieron. Amén. ¿Ya? Sí. Algo que hoy día escasea mucho en las iglesias. ¿Ya? Escasea mucho. Yo la otra vez les contaba de un hermano que le dijo a otro un día, oye, la próxima vez que vengáis, tráete un poco de lágrimas, le dijo. Estáis más seco. Entonces, que le salió con mucha gracia, no como me sale a mí, pero a él le salió con mucha gracia, con mucha chispa, ¿ya? Porque la verdad es que llegamos secos y nos vamos secos. Y debiéramos tal vez llegar secos e irnos deshidratados, porque de tanto llorar. Porque la verdad que lo que Cristo ha hecho por nosotros es una maravilla que no tiene nombre. Por eso Pablo hablaba de que cuando él fue llevado al tercer cielo, vio cosas inefables, es decir, cosas que no existe un lenguaje, no existen las palabras para poder describirlas, ¿ya? De tan maravillosas que son. Entonces, al compungirse ellos, hacen la pregunta, ¿ya? Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el hecho de entristecerse, de compungirse, ¿ya? Significa que el hombre también tiene que enmendar, pues tiene que decir, bueno, ya sé ya que estoy frito. ¿Ahora qué hago? Porque esa es la ventaja que Dios nos concede, que nos da la posibilidad de arrepentirnos. ¿Ya? Amén. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro señala el nombre del cual Cristo dijo en Mateo 28:19, este es el nombre.
cuando el Señor le dice, a ti daré la llave, aquí es donde Pedro mete la llave para abrir la puerta a todos los seres humanos, para que en el nombre de Jesucristo podamos ser perdonados nuestros pecados y recibir además el don del Espíritu Santo. En el libro de Marcos, ya en el capítulo 16, ya habla, ¿cierto? Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿ya? Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos, porque todos leen, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, no, hay que respetar las reglas gramaticales para poder entender bien lo que está diciendo, ¿cierto? El escritor. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y eso es lo que aconteció en ese lugar. ¿Ya? Se cumplió lo prometido por el Señor, también que dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No dijo que el Evangelio era hablar nuevas lenguas todo el tiempo, dijo que iba a hacer una señal, ¿ya? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ya? Entonces ahí está lo prometido por el Señor, ya las señales que iban a seguir a los que creyeren, ¿cierto? Seguirán a los que creen. Dentro de esas señales está el hablar en lenguas, pero el hablar en lenguas no es el Evangelio, es una señal del Evangelio, ¿ya? Porque lo que hay que relevar es al Señor del Evangelio y no las señales que el Señor dejó. No sé si me explico bien. Ahora, sí. Porque para vosotros, dice la promesa, ya voy a terminar porque hasta el 42 creo que me dejaron. Sí. ¿Sí? Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque el que llama es el Señor. ¿Ya? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Porque si hay algo que nosotros necesitamos es ser salvos de esta perversa generación. Eso es lo que necesita el hombre. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí está, hermano, ¿cierto? Hermano Alberto, pastor, la importancia del bautismo. Porque el que recibe la palabra se bautiza, porque la palabra lo que hace es generar cambio, generar acción. Amén. ¿Ya? Porque cuando el verbo entra, el verbo es acción. ¿Ya? Sí. El verbo es acción. Entonces dice, así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿ya? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la misma doctrina que perseveramos nosotros. ¿Ya? Nosotros no somos protestantes, nosotros somos los que continuamos la misma doctrina. ¿Ya? Nunca nos hemos apartado de la doctrina, gracias al Señor. Fueron otros los que se apartaron. ¿Ya? No que hay otra doctrina, sino que esta es la doctrina verdadera, porque hay doctrinas falsas. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos defendemos nosotros? Como dice el apóstol, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. En la Escritura podemos defender cualquier postura que se oponga a lo que está escrito, ¿ya? Con la misma palabra. Sí. Y perseveraban los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ahí están, ¿cierto?, las acciones que el creyente debe tener, ¿cierto? La comunión, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Ya? La oración no puede faltar. ¿Por qué razón? Porque es lo que nos da la fuerza, la fortaleza para continuar. Y con el Espíritu Santo, que es la promesa que se cumplió, ¿cierto?, en nosotros, promesa que, por cierto, lo dijo el Señor, ¿ya? Podemos continuar hasta su venida. Eso es como a grandes rasgos lo que podemos compartir igual, pastor, hermano Alberto, y a todos mis hermanos y hermanos que están conectados. Ahí termina el verso 42. El Señor Jesús le bendiga. Hermano Alberto, ¿hay algún comentario antes que...? Sí, con respecto a lo que decía mi hermano Leopoldo, de que el hombre venció a Satanás, el Señor estaba dando una muestra clara de que Adán podía perfectamente haber vencido una prueba mucho, mucho más simple que la que venció
a Adán, no pudo vencer al Señor, y nuestro hermano Daniel Vergara dice con justa razón, el Cordero venció al dragón. Amén. ¿No es cierto? No usó sus prerrogativas. Bendecimos a nuestra hermana Jackie Bosley, que Amén. también nos está saludando. Dios le bendiga, el Señor le guarde. Yo solamente quisiera hablar, no se me dio la oportunidad para eso, era por los saludos, pero yo Sí. antes de que se me vaya la onda quiero hacer... Lo vamos a mutear. No. Cuando Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, no dice es para que se cumpliese, porque la escritura no tiene todo el cumplimiento, porque vemos que tiene Sí. rasgos del día de Pentecostés. Exacto. Y tiene rasgos del día final. Sí. ¿Cierto? Cuando la tierra se va a convertir antes que venga el día grande. Ahora, lo que yo quisiera preguntar, cuando la escritura dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿a qué se está refiriendo? Porque, por ejemplo, hay una perspectiva que es muy mía, porque, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de los Hechos se convierte el etíope, ¿no es cierto?, que es de la descendencia de Cam. En el capítulo 9 se convierte Saulo de Tarso, que es de la familia de Sem, y en el capítulo 10 se convierte Cornelio, que es de la familia de Jafet. Podríamos interpretarlo de esta manera, todo, porque en el fondo no todo. Algunos han propuesto que en el milenio, donde toda la gente recibe el Espíritu Santo, en virtud de aquel versículo que dice que la tierra toda será llena del conocimiento del Señor. Por lo tanto, vemos que esa escritura todavía no se ha cumplido, y lo otro que podríamos asimilar es lo que le dijo el Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no es cierto? Pero la llenura del Espíritu Santo no ha alcanzado, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, que en los postreros días todos recibirán o serán llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, pastor. Sí, no, como es pregunta lo que está diciendo, Pablo responde esa pregunta. El apóstol Pedro también dice, Pablo dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu Santo a ustedes. O sea, el Espíritu Santo es para los hijos. Amén. Eso confirma que es para los hijos. El mismo apóstol Pedro, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. No es como lo que se hacía, ¿cierto?, en las convenciones, ¿verdad?, donde pasaban 30, 40, 100, 20, 120 personas y se imponía la mano a mansalva y hablaban un trabalengua y eran sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ese es un grave error. Por eso es que aquí nosotros, a través de la Escritura, vamos dilucidando, sacando esos errores para poder entender con claridad. Porque la Escritura se va desarrollando de menos a más. Empezamos en Génesis y terminamos la escala en Apocalipsis. ¿Te fijas, no? O sea, vamos en una escala ascendente. El libro de los Evangelios relata las cosas que hizo Jesús, ¿cierto? Cualquiera de los 4 evangelios nosotros podemos leer y van concretándose unos con otros, pero luego viene este libro que estamos estudiando nosotros, ¿verdad?, donde acontecen los hechos del Señor Jesucristo en la iglesia ahora, no con la iglesia, sino en la iglesia, y luego vemos las cartas doctrinales donde los apóstoles explican claramente todas estas situaciones, porque tal como usted lo dijo, aquí la profecía de Joel es una profecía completa y que se desarrolla, por ejemplo, lo que dice, esto lo que fue dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu, pero eso se va cumpliendo paulatinamente. Toda la profecía se va a ir cumpliendo paulatinamente. ¿Amén? Claro, no se cumplió, y en el mismo verso 18, quiero tomar también para complementar la respuesta que le está dando usted, pastor, a mi hermano Alberto. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Porque da lo mismo de quien sean hijos, ¿ya? Porque el mismo Señor dijo en la ley, no pagarán los padres por los hijos ni los hijos por los padres.
¿ya? Sino que si Dios decide tomar siervo, da lo mismo de quien sea el papá, porque cada uno va a pagar por sus pecados. Bueno, entonces, Dios puede tomar lo de dijo, los hijos de Caín, puede tomar de Cam, de Sem, del que sea. lo dijo Juan el Bautista, no digáis de un otro corazón Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces el Espíritu Santo lo da el Señor, pero para sus hijos. ¿Por qué? Porque Él está cuidando su simiente. Su simiente. ¿Amén? Entonces, tomar de donde quiera, ¿sí? claro, y de cualquier lado. O sea, por eso, lo que hablábamos la semana pasada del exclusivismo. Del exclusivismo. El Señor es la tierra en su plenitud. Amén. Él hace lo que Él quiere. Lo dice la Escritura. Ahora me puedo ir con los míos. Acá tomó a los menospreciados, ¿no es cierto? No son Galileos, y los Galileos eran bien despreciaditos, entonces ahí vemos una de las mejores ejemplos, ¿no es cierto? Amén. Bien, voy a tomar los últimos versículos, y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, aquí ocupa nuevamente la palabra, juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, igual que hoy día. Claro, igualito que hoy día. Igualito, la ofrenda y los supuestos diezmos los reparten para todos los que tienen necesidad. El hermano queda sin trabajo. Si te he visto, no me acuerdo. Y a veces los propios obreros del altar, que no son obreros, son los predicadores o los mismos diáconos que a veces quedan sin trabajo y no se les da el respaldo que corresponde. Pero aquí dice claramente, y qué importante la palabra que ocupa la Escritura, juntos y unánime, que lo que leyó. Unánime. Es reiterativa porque tenemos que estar en un mismo pensamiento. Ahora, cuando dice, y sobrevino temor a toda persona, fíjese qué maravilloso es eso. El día de ayer, o no, anteayer, en la cena, le decía a los hermanos que muchos malinterpretan el texto de Hebreos cuando él dice que Cristo en los días de su carne, él hacía clamor, oraba, no me acuerdo aquí bien el texto, dice, aquel con un temor reverente, aquel que lo podía librar de la muerte. Entonces hay muchos argumentan, Jesús tuvo miedo a la muerte porque fue hombre. No, mentira, porque dice que tuvo temor a aquel que lo podía librar. Y esto es lo que aquí dice la Escritura, porque la Escritura a nosotros no nos enseña a temer las cosas mundanas. El mismo Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma nada pueden hacer. Temer a aquel que después del cuerpo está muerto, tiene potestad de echar al infierno el alma y el cuerpo. Y ahora nosotros sabemos quién es Dios. Entonces, estas situaciones tienen que apuntar a que la iglesia cobre o tenga temor de Dios, ¿no? Estas situaciones donde se manifiesta que el Espíritu Santo de Dios, que el mismo Jesucristo, que no es otro, no es la segunda ni la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, el Espíritu Santo, guiando a la iglesia, Jesucristo, nos tienen que encauzar a que nosotros, hermanos amados, empecemos a tener temor de Dios. Estas mismas cosas que se hacían, estos dineros que entraban, se repartían de acuerdo a la necesidad. Hoy día no hay temor para administrar los dineros de la iglesia. Hoy día los hombres se adueñan de las ofrendas de la iglesia y toman parte de ellas como que si fueran de ellos. ¿Se fija? Entonces tampoco hay un temor para poder administrar. Y aquí es tan claro, por eso que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las señales es lo que Dios le dijo para confirmar que ellos sí eran enviados de Dios. Por eso que las señales iban detrás de ellos, no adelante. Hoy día se pide mucha señal, mucho milagro, y si no, empezamos a poner en duda. No, las señales vienen después. Amén. Detrás de ellos. Luego dice, y todos los que habían creído, mire, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero hoy día no. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Así dicen los administradores hoy día, ¿o no? Así están administrando hoy día. Lo tuyo es mío. Los pastores dicen, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No se debe administrar de esa manera. Es claro acá.
¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Yo no le puedo negar al pie alimentación porque el pie es parte mío. Se fija que, por ejemplo, los que sufren diabetes, cuando la sangre no pasa hacia abajo, ¿qué pasa con el pie? Se enfría. Y al final termina muriendo. Entonces, la sangre recorre todo el cuerpo. Entonces, hay que poner cuidado también con eso, con la parte económica dentro de la iglesia, que un día quizás nos va a tocar ese punto. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el versículo, en el capítulo 4 dice que no había ningún necesitado en la iglesia. No había ninguno. Amén. Y perseveraron unánime cada uno, pero cada día, ¿dónde? En el templo, el único templo que había. El único templo que había. Hoy día nosotros tenemos casas de oraciones, ¿cierto? Y los dineros, hermano, voy a meter el dedo en la llaga aquí, yo sé que lo voy a meter, pero no importa. Me voy a meter en la pata de los caballos, me encanta. Los dineros eran repartidos de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Ah? Hoy día, como el pastor quiere ser de renombre, quiere hacer una casa de oración grande, ¿verdad? Y aflige a quienes, aflige a la congregación. Y si no le alcanza, vamos empezando haciendo comidas para vender, vamos haciendo rifas, vamos haciendo completadas, que es totalmente anti-escritural, totalmente escritural. Y dicen, no, pues si es para el Señor, es para el Señor, usted tiene que cooperar, es para el Señor. Pero meter esas cosas en la iglesia crea, hermanos amados, la división en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese sistema es mundanal. Y cuando uno mete un sistema mundanal a la iglesia, divide la iglesia. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, de un tiempo a esta parte. Acá dice claramente, perseveraban, ¿cierto?, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Fíjese. Y sencillez de corazón, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, eso quiere decir que no es necesario que yo utilice el pragmatismo para traer almas. No, porque el que añade a la iglesia es Dios para la salvación. Y el único método, la metodología que Dios utiliza es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, predicar el evangelio que es la palabra de Dios. No hay más. Pero como le digo, como el hombre siempre quiere, y me gustó mucho lo que dijo el hermano Leo, que como Satanás se pasó de vivo y le ganó a un hombre, pero acá Dios se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo carne, se hizo como Adán, pero sin pecado, y le peleó al diablo la pelea, se la peleó de hombre a diablo. O sea, un ser de carne a un ser espiritual. O sea, quiere decir que Dios le da como quiera al diablo. ¿Ah? Por eso que dice que no hay que temer a aquellos que matan el cuerpo. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Entonces, no necesitamos métodos mundanos para aplicarlo en la iglesia. No necesitamos cosas del mundo, no necesitamos el pragmatismo. Lo que necesitamos es la escritura, la palabra de Dios, que al pueblo, a la iglesia, sean nuevos, sean antiguos, se le predique la palabra de Dios. Porque sin profecía, el pueblo se desenfrena. La escritura nos habla, dice que nosotros debemos ser llenos del conocimiento de Dios. Que Cristo more en abundancia. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Yo a veces, siempre, yo no veo en los versículos que hemos leído que Pedro se puso tiritón así, que andaba, no andaba con esos gestos. Y vemos un orden total. Hay gente que parece, ¿cómo se llaman esos que le dan ataque epiléptico, hermano? Entonces eso no tiene nada que ver con la presencia del Espíritu Santo. Veamos los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué habló? Predicó la palabra. Le enrolló la historia a los judíos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y le mostró históricamente
Y le mostró que la gloria de Dios no solamente se manifestaba en ese templo que años después iba a ser destruido. La gloria de Dios se manifestó en la zarza, la gloria se manifestó sobre Faraón, se manifestó sobre muchos. ¿Por qué se limita a Dios? ¿Por qué hoy día limitamos a Dios? La iglesia tiene la misma mala costumbre. ¿Por qué? Porque los hombres se creen dioses. Y no se equivoca el libro de Apocalipsis en determinar la última etapa de la iglesia como la iglesia la Odisea, gobierno humano, donde el Señor Jesucristo está a la puerta, afuera. Entonces hay que meditar. No podemos crearnos falsos avivamientos. No. Tal como partió diciendo mi hermano Alberto. Hoy día la iglesia, lo que la iglesia, el estado de la iglesia hoy día es un dormitar. La iglesia está dormitando. Por eso que Pablo concluye con otra frase que dice, levántate, por tanto, despiértate, tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de entre quién. Así está la iglesia. Está durmiendo entre los muertos. ¿Y qué pasará? Te alumbrará Cristo. ¿Amén? Bien. Vamos a desarrollar, ¿cierto? Y a concluir, hermanos, este capítulo que tiene mucha información en cuanto a los acontecimientos en Pentecostés y que debemos tomar nota, cada uno de nosotros y los que nos escuchan, sacar las conclusiones, ¿verdad?, con respecto a este segundo capítulo que escribe Lucas, ¿verdad?, el médico, para conocimiento de cada uno de nosotros. Hermano Alberto, vamos a desarrollando la conclusión final. Amén. Como conclusión final diremos que la palabra pentecostés o pentecostales no tiene ninguna injerencia sobre la iglesia, que es una fiesta judía, que significa quincuaquiésimo, porque a los 50 días de haber celebrado la anterior fiesta, se celebraba esta. Para la iglesia, salvo del principio del derramamiento del Espíritu Santo, que marcó un antes y también marcó un después, no sirve para nada estar juntos si no estamos unánimes. Se repitió una y otra vez, reiterativo, la palabra juntos y unánimes. Los apóstoles hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy en día hay muchas personas que desde el púlpito están hablando lo que les soplaron, lo que les hablaron, y se creen profetas, ¿no es cierto?, sobre el fundamento de cosas que otros les han regalado. El mensaje fue dirigido a una congregación multicultural de distintos idiomas. Entonces, los piadosos entendieron. La otra clase los tildó de borrachos. Con respecto a esta escena que me gusta mucho, de cuando el Señor en su condición de hombre venció a Satanás, el diablo vino con estrategias viejas y gastadas. Si Adán lo tentó allá en el huerto y a Eva lo tentó por el comer. Y acá en el desierto viene con la misma, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero allí no estaba el hombre débil. No. Allí estaba alguien mucho más fuerte y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por lo tanto, a nuestro Señor Jesucristo sea honra, gloria, adoración y alabanza. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Leo. Bueno, también para ir despidiéndome, quiero tomar algunas palabras del hermano Alberto, que aquellos que están esperando que la venida del Señor antes va a venir un gran avivamiento. Lo escuchaba mucho, ya cuando el Señor vino a este mundo, ya los que se enteraron que Él vino, se enteraron primero por un ángel, ¿ya? Pero más importante, se enteraron
movidos por el Espíritu Sí. del Señor. No hubo ninguna manifestación, ninguna parafernalia, no salió humo de los montes ni nada, ¿ya? Entonces, aquellos que están esperando un avivamiento, Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don en Tú. ti, Amén. Amén. no en el entorno, en ti, Sí. ¿ya? Así que, si no se aviva usted, si no me avivo yo, entonces se va a quedar esperando sentadito, porque no va a pasar eso, para que aprendan. Usted, pastor, también tomaba de algunas cosas, ¿cierto? De imprecisiones o de la falta de comprensión de lectura de algunos hermanos, o que repiten lo que otros dicen mal, ¿ya? Cuando hablaba del temor reverencial de Cristo, ¿cierto? Hacia Dios, aquel que podía darle. Yo el otro día escuchaba a un hermano, y lo escuchaban varios, de que Jesús lloró porque Lázaro se había muerto. Por favor, leamos bien. Bien. Si él es Dios, ¿cómo va a llorar por eso? Dice ahí bien claro que al ver a la multitud llorando, se conmovió. Y eso es lo más grande que a mí pero me derrite el corazón cuando cada vez que leo esa escritura, y yo tantos años leyéndola, y me sigue pasando lo mismo, de ver a nuestro Dios que es tan compasivo, ¿ya? Que se conmueve cuando el hombre llora, cuando el hombre sufre, Dios se conmueve. Amén. Lo dije el otro día en la casa de nuestra hermana, que fuimos a hacer un servicio por la partida de su hija, ¿ya? Y tomé justamente esta escritura porque me parece que tenemos un Dios que no creó todas las cosas para después dejarlas abandonadas. Amén. Él está pendiente, dice, de todo, en todo lo que ellos fueron afligidos, Él fue afligido. Y cuando nosotros estamos en aflicción, Él también se aflige por nosotros. Pero Él responde a su tiempo, ¿ya? Y en su tiempo, Cristo se tomó su tiempo para llegar a donde Lázaro. Si Él sabía que lo iba a resucitar, si era, eso pasó para la gloria del Señor, ¿ya? Entonces no lloró porque se había muerto Lázaro. Si Él es la vida, Él mismo lo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo va a estar llorando que está muerto Lázaro? No, pues. Entonces todas esas malas enseñanzas ya confunden a la gente y le quitan valor al Señor. Amén. Porque el Señor es bueno. Hay un salmo completo dedicado a exaltar la bondad de Dios, alabarle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno, por eso lloró, porque se conmovió al verlo, porque Él es bueno. Amén. 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 ¿Qué tanto análisis? ¿Se requiere tanto análisis para eso? ¿Ah? ¿No hace salir el sol para bueno y para malo todos los días? ¿Eso es ser malo o es ser bueno? Es bueno. Ser bueno. ¿Ya? Le dejo esa reflexión a todas mis hermanas y hermanos. Gracias, hermano Alberto. Gracias, pastor, por la enseñanza. Menos, Jesús le bendiga. no lo he pegado todavía. La última reflexión, le tomé varios puntos dentro de lo que ustedes hablaban y me quedo con la parte donde mi hermano Alberto decía con respecto a los símiles, que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma, hay muchas iglesias que tienen la figura de la paloma. Sí. Otras iglesias que tienen la figura de una llama, no de esas llamas del norte, no, de llama de fuego, de llama de fuego. ¿Se ha fijado, no? Que Sí. mi hermano Alberto advirtiendo, ¿cierto?, con estas figuras idolátricas que están en la iglesia, que están como figuras. Sí. ¿Se fija? O sea, aunque se quiso evitar esto, por eso que él dice, ¿cómo? ¿Cómo fuego? ¿Cómo? Un estruendo, ¿cómo de un viento recio? Pero ahí se fija que, tal como dice mi hermano Leo, se lee la escritura, pero se lee mal, se malinterpreta mal. Y lo otro, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Nosotros debemos pedirle a Dios, porque hay dos cosas que están en la iglesia: los que son usados y los que son aprobados. Yo quiero ser aprobado. Como dice el apóstol Pablo, procura presentarte a Dios aprobado. Amén. Que el Señor nos ayude. Gracias le damos al Señor por este programa de este día, esperando para el próximo viernes con el capítulo 3, seguir si es que Dios así nos permite, hermanos amados. Muchas bendiciones, gracias por la sintonía y
se nos quedan ahí los hermanos leyendo la escritura en la casa, amén, para que también ellos sean partícipes del conocimiento. Dios le bendiga, hermano Alberto, hermano Leopoldo, muchas gracias por estar este día y gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos. Bendiciones. Hasta el próximo viernes, si Dios se lo permite. Bendiciones. Amén, chaito. Hermano, abrazo, bendiciones. Igual, bendiciones. Amén.